a título del segundo adquiriente de la buena fe. En tercer lugar, señor, quiero también dejar sentada Continúe. sobre este artículo 2082, causas y efectos del divorcio, cuando establece, señor, que estas causas del divorcio y de la separación de cuerpos se someten a la ley del último domicilio conyugal y no pueden invocarse causas anteriores a la adquisición de dicho domicilio. ¿Qué ocurre, señor, si la causa se produce en el domicilio previo? ¿No se puede invocar, señor? Yo creo que depende, pues, o sea, depende de la naturaleza de la causa para someterla al enjuiciamiento del plazo. Por último, señor, ya no quiero entrar a grandes temas estructurales, ¿no? Como la clasificación de los contratos, que aquí no está planteado, pero es parte del derecho privado. Hay quienes dicen, señor, que la clasificación dualista de contratos nominados e inanimados ya no tiene sostenibilidad en el mundo moderno, eso ya es antiguo, tradicionalista, que tal vez con un criterio del derecho económico hay que clasificar en contratos vinculados a la producción, a la distribución, al... Continúe. Significa discutir con un poco más de paciencia, no con ánimo de calendas griegas, ¿no? Pero con un poco más de paciencia y con un criterio más integrador de la naturaleza de las reformas civiles que estamos planteando. Gracias, señor presidente. A usted las gracias. Congresista Luciana León tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Si usted está de acuerdo, para darle la interrupción al congresista Otárola. ¿De acuerdo? Congresista Otárola. Sí, muy breve, presidente. Creo que hay algunas confusiones. La no inscripción en un sistema con el nuestro no genera multas. El nuestro es un sistema declarativo en cuanto a bienes muebles e inmuebles y constitutivo en cuanto a personas jurídicas. Por lo tanto, la inscripción o no inscripción no me hace ni me quita la condición de propietario, pero sí me da seguridad jurídica. Y las inscripciones no son las mismas. Existe la publicidad administrativa o publicidad noticia o la publicidad jurídica o la publicidad de efecto, que es la publicidad registral y que busca otorgar seguridad jurídica, pues tiene efectos jurídicos. No es una inscripción con fines de multa, que es propia de la publicidad administrativa. Entonces yo le pediría manejar las categorías jurídicas con conocimiento. No todos somos civilistas, tampoco me considero yo. Por lo tanto, creo sí que todos tenemos suficiente capacidad de analizar artículo por artículo y bueno, pues ir al gran debate. Por eso me uno a lo que planteó el congresista Belaunde, convocar una mañana entera, una tarde entera, solo para ver este tema tan importante y que sea pronto, sin esperar a la comisión permanente, pues creo que el Pleno está capacitado para legislar al respecto. Gracias, presidente. Gracias. Congresista Luciana León. Gracias, presidente. Si tienen a bien, el congresista Reinaga me está pidiendo. Congresista Reinaga, un minuto. Presidente, yo quiero sentar y poner de conocimiento al Pleno que aquí en el Parlamento hay 2 parlamentarios que pertenecemos a la Comisión Revisora del Código Civil sobre la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, ya que este Código Civil, presidente, permite a que un juez declare o dé muerte civil a personas con discapacidad intelectual o mental. Presidente, por ello ponemos en auto si hay artículos que atañen o tengan que ver con este sector vulnerable para que también puedan coordinar con nosotros, al cual lo presido, para dentro de este anteproyecto de la reforma que estamos elaborando conjuntamente con el Poder Judicial, la RENIEC, el CONADIS, representantes de la Facultad de Derecho del Perú, así como asociaciones de personas con discapacidad. Estamos siendo un poquito flexibles con los minutos porque creo que el tema da para una discusión bastante amplia, así que concluya su minuto flexible, congresista. Gracias, presidente, por la gentileza, porque es un tema bastante sensible, al cual, le reitero, presidimos esta reforma
del Código Civil y al presidente de Justicia o de la Comisión de Justicia, y hemos cursado los documentos pertinentes, así como el Ministerio de Justicia también ya está elaborando este informe, que es una recomendación de la OEA al Estado peruano que no estamos cumpliendo el artículo 12 de la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre, reitero, la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Por consecuencia, presidente, reitero también que esta comisión, igual me sumo al pedido del congresista Gamarra, para que nos pudiera invitar a estas reuniones que están realizando. Gracias, presidente. Gracias. Congresista Luciana León. Gracias, presidente. Creo que aquí se ha hecho en general un importante trabajo respecto a las modificaciones al proyecto de ley del Código Civil, proyecto de ley 582. Sin embargo, creo que si bien luego de aprobar o ya estar por aprobarse el dictamen, se incorporaron algunas modificaciones, aún falta hacer algunas mejoras a este texto para que no hayan problemas a la hora de su aplicación en el futuro. Y me refiero específicamente, presidente, al artículo 2045.2, que copia para los muebles registrados la misma norma prevista para los inmuebles en el artículo 2022. Pero el problema aquí es que omite que no la omisión es que no se reproduce el segundo párrafo. Por tanto, si bien pretende igualar la situación del régimen de transferencia y publicidad de los muebles registrados y de los inmuebles, el segundo párrafo del artículo 2022 se mantiene para los inmuebles, pero no para los muebles, lo que obviamente genera una diferencia de trato que debió explicarse al menos en la exposición de motivos o en algún momento del tratamiento de esta modificatoria de texto legal. El proyecto del artículo 2045.2, propio de los inmuebles y ahora trasladado para los muebles registrales, no toma en cuenta que una norma tan general es impracticable. ¿Por qué? Por ejemplo, no se han puesto en la situación de los casos de las marcas, de las patentes, que también son bienes muebles, y ahí se podría caer en error. Patentes, derechos de autor, todos estos bienes muebles registrables tienen que estar incorporados y por ello es importante que se incorpore el segundo párrafo del artículo 2022. Puede continuar. Vamos a poner brevemente un ejemplo, algo exagerado, pero para que sea fácil de entender. Digamos que una marca, como por ejemplo una marca internacionalmente conocida y patentada en otros países como Coca-Cola, pero que no ha sido patentada, inscrita en el Perú, y alguien viene en el Perú y la registra como una patente mueble registrable, obviamente esta marca, esta persona, esta empresa va a ser cuestionada por la internacionalmente ya conocida porque ha sido inscrita con anterioridad. Eso no ha sido previsto en este caso y eso es importante. Por ello, aquí, si nosotros lo dejamos como está, el Perú está corriendo el riesgo de ser denunciado públicamente por incumplimiento de la protección de marcas notorias, conocidas notoriamente en el Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos o en otros países donde sucede este mismo caso. Esto creo que es importante que Continúe. se refiere básicamente, señor presidente, al artículo 2045 en el que sugiero se hagan las modificaciones. Algo similar podría ocurrir respecto a los buques, también con los vehículos. ¿Qué pasaría si se trata de automóviles o camionetas robadas en otros países y que luego vienen a ser matriculadas en el Perú? Entonces, no se han puesto en un montón de casos que creo que es importante que tengamos en cuenta para ir mejorando un texto que tiene un montón de buenos aportes, que es complejo y que es difícil ponerse en todas las circunstancias. Por eso estos debates, y como bien dijo el congresista Otárola, tomar una mañana completa para únicamente tratar este tema sería lo más adecuado y oportuno. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Bengolea, tiene usted el uso de la palabra.
Presidente, me solicita una interrupción al congresista Delgado. Congresista Delgado. Gracias, presidente. Bueno, yo estoy de acuerdo en que este debate tiene que ser ampliado, o sea, modificar Código Civil, que es uno de los instrumentos más importantes para la vida del país y las transacciones económicas, obviamente no lo podemos aprobar de esta manera y en bloque. Con relación a lo que mencionaba la congresista León, efectivamente hay una serie de temas que tratar con relación a los registros, pero tratándose del ejemplo que ella pone, que son las marcas notoriamente conocidas o las marcas en general, en realidad esto es un registro administrativo que le corresponde al INDECOPI. Y las marcas notoriamente conocidas tienen un tratamiento especial, distinto efectivamente a nivel internacional, que es que a pesar de que no se encuentran registradas para unas clases determinadas, la protección es mucho más amplia, digamos, y beneficia precisamente en defensa de los intereses del consumidor a fin de no ser confundidos. Pero insisto en la necesidad de que este tema sea debatido más ampliamente, porque hay efectivamente una serie de temas y la discusión artículo por artículo me parece en este caso la más conveniente. Muchas gracias. Congresista Bengolea, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Precisamente sobre el tema que trata el congresista Delgado es que quería yo tratar, presidente. No voy a entrar a opinar sobre cada una de las opiniones recibidas y los aportes de cada uno de los congresistas, que yo respeto, por supuesto, muchísimo. Ya será el presidente de la comisión, si le parece, el que tendrá que responder a cada uno de ellos. Yo quiero ver una cuestión general, presidente. El Código Civil peruano, que data de 1984, es un buen código, Un código que fue en su momento emitido, si no me falla, por decreto legislativo, que es lo mismo que ocurrió con el Código Penal. Una primera reflexión, presidente. Las normas más importantes de la República han sido dictadas por el Poder Ejecutivo, no por el Poder Legislativo. Y aunque no fue porque nosotros éramos parlamentarios, hay una primera llamada de atención que debería avergonzarnos, me parece, ¿no es cierto? Es decir, estamos aquí para dar leyes, pero las más importantes no las damos nosotros, porque hay que debatirlas largamente. Entonces las da el Ejecutivo, siempre termina dándolas el Ejecutivo. ¿Y cómo las da el Ejecutivo? De una manera muy sencilla, presidente. Convoca una comisión de trabajo de especialistas en el tema. Estos especialistas en el tema entregan un documento y el Poder Ejecutivo lo vota, tan sencillo como eso, y tenemos Código Civil y tenemos Código Penal. Después es el legislativo el que lo desnaturaliza, presidente, porque comienzan los cambios de artículo por artículo y lo que era un cuerpo coherente se convierte en lo que hoy es, por ejemplo, el Código Penal peruano. Esa es la realidad y sobre eso quería llamar la atención. En el caso que hoy nos convoca, presidente, insisto además que es un buen código el que tenemos en líneas generales, pero que requiere algunos ajustes porque el paso del tiempo genera necesidades distintas. El año 1994, presidente, se vio por conveniente comenzar los estudios para modificar el Código Civil. El año 1994, estamos hablando de 20 años atrás, presidente, y se formó esta comisión que iba a ser una comisión que tendría que ver la posibilidad de hacer un anteproyecto de ley de reforma del Código Civil, integrada por notables juristas peruanos. Trabajó durante años esta comisión. Años después, el 2002, se decidió renovar esta comisión porque era necesario continuar con los estudios y otros brillantes juristas peruanos presentaron su aporte para continuar con los estudios, presidente. Continúe usted, congresista Bengolea. Y los estudios, presidente, continuaron. El año 2005 aparentemente terminaron los estudios, presidente. Y el presidente de la República, es decir, el Poder Ejecutivo, el año 2005 ofició al Congreso y le dijo: los estudios están listos, necesitamos por favor que nos deleguen facultades legislativas para a través de un decreto legislativo entregar la reforma del Código Civil. Y este Congreso de la República el año 2005 dijo: no, hay que debatir artículo por artículo, no podemos dar este encargo al Poder Ejecutivo, así que se niega la posibilidad. Y a cambio de negar la posibilidad, nombramos otra comisión para que estudie el anteproyecto preparado por los juristas anteriores. Año 2005, presidente. El año 2006, esta comisión se constituye con otros notables juristas peruanos que se dedicaron a estudiar lo estudiado durante más de 10 años por los otros grandes juristas nacionales. En ese estado de cosas, presidente, esta nueva comisión, después de años de trabajo, terminando el periodo legislativo anterior, entregó un informe también. Continúe, congresista. Le agradezco la generosidad, presidente, porque necesito que esta explicación se comprenda. Y este informe que presentaron estos juristas decía lo siguiente: el primer anteproyecto presentado contemplaba más o menos 150 modificaciones al Código Civil.
Lo que nosotros hemos hecho es revisarlas y hemos visto que de estas 150 hay muchas que no son pacíficas, en donde la doctrina está encontrada, no conviene hacer estas modificaciones. Vamos a tomar aquellas en donde más o menos las modificaciones son necesarias, esos ajustes que se requieren de verdad, más o menos urgentes, porque el código es un buen código y no se requieren tantos cambios. Y de 150 modificaciones, la redujeron más o menos a 50, un grueso número. Eso fue entregado al Congreso de la República. Eso fue publicado en el diario El Peruano, antes que nosotros estemos aquí en el Congreso. Por aquí podré encontrar la fecha, pero ustedes seguramente la tendrán. Me parece que el 14 de abril, acá está, 20 de abril del 2011 se entrega el informe final y es publicado en el diario oficial El Peruano. El Congreso de la República no se manifiesta, terminó el ejercicio de aquel Congreso y entró este nuevo Congreso. Continúe, congresista. En aquella oportunidad, y ahora sí es un testimonio personal, presidente, a mí me tocó ser presidente de la Comisión de Justicia. Y una de las primeras cosas que recibí en mi despacho fue la necesidad de volver a firmar un documento para que continúe funcionando la Comisión Revisora del Código Civil. Y dije yo, son 18 años de estudio, hay 2 documentos finales, está publicado en El Peruano, ¿qué más estudios se necesitan? Y entonces combiné a la Comisión de Justicia a algo que me parece podríamos combinar al Congreso, hacer un esfuerzo, presidente, de humildad intelectual y decir, oigan, tras 18 años de estudio de los juristas más notables del país, esto es lo que se entrega como modificación del Código Civil. Si nosotros no lo modificamos, el Poder Ejecutivo tranquilamente tomará ese informe y lo aplicará vía decreto supremo, vía decreto legislativo y habrá modificaciones del Código Civil. Que lo haga el Congreso de la República por una vez, vamos a sacarlo adelante. Y fue así, presidente, como en marzo del 2012, después de algunos debates, la Comisión de Justicia dictaminó este proyecto. Y dictaminó las modificaciones de 50 artículos, tal cual decía el informe que presentaron estos juristas, sin básicamente una coma. Continúe, congresista. Esto, presidente, está en la agenda para ser debatido en el Pleno hace 2 años, presidente. Después de esta historia de 20 años que le he contado, es una historia de 20 años. Hace 2, después de esta historia larguísima, está para el debate, presidente. Y ahora escucho, con todo respeto lo digo, algunos congresistas que dicen esto hay que debatirlo más, hay que conocerlo más, no conocemos, no nos han informado, por Dios, presidente. Usted puede dar 2 años más para que lo estudien y le aseguro, presidente, que cuando se cumplan los 2 años más no lo van a haber estudiado. Y con un detalle adicional, presidente, y yo repito con la mayor humildad, yo no me siento capacitado, yo soy penalista, en todo caso yo no soy civilista. Y creo que la mayoría de los aquí presentes tampoco. Si este es el producto de los mejores civilistas del país, somos nosotros los que vamos a corregirlo porque nos parece que este artículo mejor no y este artículo mejor sí. Presidente, para culminar, creo que este ha sido un trabajo larguísimo, hecho por peruanos distinguidos en esa materia. Es un trabajo que está para ser debatido hace 2 años en este Congreso de la República. Para concluir. Ciertamente si vamos a debatir artículo por artículo, y yo repito, con el mayor respeto y encontrando la legitimidad de la palabra de cada uno de los presentes, porque son representantes del pueblo, pero en ese debate no sé si encontraremos más claridad que el debate que tuvieron en su momento los juristas connotados. Y este es el Código Civil, presidente. Esto no es un tema este es un tema sí técnico, presidente. Entonces yo digo, mi impresión, presidente, me pide una interrupción el congresista Otárola antes de terminar, no sé si usted la... Mil disculpas, presidente, congresista Otárola. Mi impresión, presidente, es que al final de todo esto, lo que va a ocurrir es que no vamos a dictar ninguna modificación del Código Civil. ¿Y sabe qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que el Poder Ejecutivo va a tomar probablemente este mismo proyecto, no sé si este Ejecutivo o el siguiente, y lo va a convertir en modificaciones, tal como lo quiso hacer el Ejecutivo el año 2005. Eso es lo que va a pasar. Y esa va a ser la historia de la República, que nosotros diremos, 130 congresistas, no estamos en capacidad de legislar y le entregaremos esa capacidad a 13 ministros que no sé si tengan más capacidad que nosotros para hacer esta tarea legislativa. A mí me contaron que nos dieron el encargo de legislar. ¿Concluyó? Gracias. Gracias. Bien, me está pidiendo la palabra el congresista Belaunde, pero con esta usted ya intervino. Tenemos que abrir otro rol de oradores. Y antes de hacerlo, en todo caso, quisiera saber si tiene alguna sugerencia del presidente de la comisión o continuamos abriendo más. La congresista Alcorta sí no había intervenido, ni el congresista Müller. Pero el presidente, ¿permiten que el presidente haga alguna atingencia? Gracias. No. No, presidente. Yo no voy a hacer mi intervención, usted me ha invitado a dar una apreciación. Tiene sentido continuar el debate en materia técnica, en materia jurídica, en
relación al dictamen. Pero más discursos de que hay que pensar, hay que revisar, hay que ir con calma, yo preferiría, si vamos a seguir en ese tono, creo que podemos utilizar mejor nuestro tiempo en otros proyectos. Pero sí, va a haber intervenciones técnico-jurídicas en relación al dictamen, en buena hora. Continuemos, señor presidente. Ha pedido la palabra dentro de esta primera ronda de oradores, porque ya no podemos abrir nuevamente la congresista Alcorta. Le está cediendo interrupción al congresista Belaunde. Encantado, congresista Belaunde. Y luego el congresista Müller. Señor presidente, varios congresistas, entre los que me incluyo yo, hemos pedido una cuestión previa para que esto vaya a una sesión extraordinaria que sea en la mañana y que debatamos con nuestras pobres mentes frente a estos elocuentes juristas, respecto a los cuales tenemos que bajar la cabeza, porque no creo que haya nadie aquí que conozca los 50 artículos. Yo sugiero pasar a la votación y designar una sesión especial para ver esto y efectivamente debatir artículo por artículo. Nuestras pobres mentes tendrán que debatir artículo por artículo. Bien, congresista Alcorta, ¿tiene usted el uso de la palabra o le da una interrupción al congresista Müller? Congresista Müller. Presidente, en la práctica no sería necesario votar lo propuesto por el congresista Belaunde porque sería como un cuarto intermedio, porque se va a quedar en el Pleno, no va a regresar a comisión. Y saludo además la disposición del congresista Eguren de profundizar esta discusión. En la práctica, si nos ponemos a analizar los discursos que han habido, son 2 o 3 temas nada más, presidente, los que se han mencionado con un tema más o menos sustantivo, el tema registral, el tema del artículo 153 sobre la irrevocabilidad de los poderes, son temas que se pueden recoger. Y después yo creo que el congresista Eguren, a lo largo, digamos, entre la jornada de hoy y mañana que hay pleno, o la siguiente sesión de pleno, él puede acercarse a la mayoría de los parlamentarios que han hecho uso de la palabra y buscar la manera de tener consensos. Porque lo que hay que hacer es discutir justamente el tema de fondo. Yo saludo la disposición del congresista Bengolea, pero lo único que ha hecho es apelar al amor propio de los congresistas, que tenemos que hacerlo porque nos toca. Pero no es cuestión de tener que hacerlo porque nos toca, sino que lo que tenemos que votar tiene que ser correcto. No votar por votar simplemente para que no nos gane el Ejecutivo. Entonces, eso merece estudio, pues, presidente. Estamos siendo flexibles con estas interrupciones. Continúe, por favor, y luego retornamos con la congresista Alcorta. No se puede exigir a los parlamentarios que por sacar rápido los temas no los estudien. Y yo creo que todos los parlamentarios, presidente, no estamos pues sujetos a mandato imperativo, tenemos que ser concienzudos a la hora de votar, y en la medida en que la discusión avanza van surgiendo nuevos temas. Entonces, el presidente de la comisión, anotando escrupulosamente cada uno de los temas que se toman, va a encontrar que no van a ser más de 3 o 4. Y esos 3 o 4 que están graficados acá, presidente, son perfectamente consensuables, como ya lo hemos venido conversando preliminarmente, y se puede encontrar una solución de aquí a una sesión siguiente. Gracias, presidente. Gracias. Por alusión, el congresista Bengolea nos permite, congresista Alcorta, y luego enseguida con usted. Sí, gracias, presidente. No solamente para evitar la caricatura, porque lo que acaba de decir el congresista Müller es una caricatura de lo que yo he dicho, en ningún momento. Lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Me están diciendo que se necesita más estudios. Yo lo único que he sostenido aquí es, este tema se viene estudiando hace 20 años. Este tema está publicado en el Diario Peruano hace 6 años. Y este tema está en el Pleno para ser debatido hace 2 años. Más estudios que eso. La impresión que me da, presidente, es que algunos no estudiaron cuando debieron hacerlo. Eso es todo lo que estoy diciendo. Y si seguimos dando plazo, le aseguro, presidente, que salvo 4 o 5 congresistas, los demás no lo van a estudiar tampoco. Así usted dé un par de años más. Eso es lo que estoy diciendo, presidente. Gracias. Congresista Lourdes Alcorta. Gracias, presidente. Lo que falta acá es un poco una dosis de tolerancia. Si el presidente de la Comisión de Justicia ha recogido la posibilidad de escuchar a todo el mundo, la propuesta puede tener 20, 30, 100 años, pero no todo el mundo la ha leído en 100 años. No es así. No sé si todo el mundo conoce el tema, no sé si todo el mundo está metido en el tema. Cada uno tiene sus proyectos, sus propuestas, están en diferentes comisiones. No necesariamente todo el mundo se ha metido a leer esa situación. Y si hay discrepancias y el presidente de la comisión puede recogerlas, ¿cuál es el problema? No justifica tener 20 años, que ya ha tenido 20 años, sí, 300 años, sí, no lo hemos leído todo el mismo tiempo, porque no todo el mundo ha estado en el escenario, no todo el mundo ha estado en el Congreso, no todo el mundo ha repetido, y las cosas van cambiando, y las personas van cambiando, y las cosas van evolucionando. Por lo tanto, no veo ningún inconveniente, si lo tiene bien, yo lo voy a aprobar.
pero también recojo la inquietud de la gente que no está de acuerdo, que la gente que está pidiendo, que está apelando un poquito más de tiempo. Esperemos pues una semana. Yo apelo al presidente de la comisión la próxima semana a comprometernos a leerlo bien, revisarlo bien. En Chile en este momento se está debatiendo la reforma tributaria. Y después de un gran debate que dura en la madrugada, porque ahí se dan el tiempo para hablar a todo el mundo, están discutiendo artículo por artículo de un tema que es muy controversial. Este es un tema controversial, no todo el mundo está de acuerdo, por más que tenga 20 años o 10 años o 5 años. Hay que tener la tolerancia de aceptar a todos aquellos que no están de acuerdo. Hay que tener un poco de tolerancia con todas las partes, en todo sentido. Por lo tanto, yo le dejo al criterio del presidente de la comisión, si tiene la voluntad de hacerlo, deje 4 o 5 días, una semana y lo hacemos en una mañana. Ya di las interrupciones. Eso es todo lo que quería intervenir el presidente. Gracias. Gracias. Finalmente le doy la palabra también al congresista Otárola y luego con el presidente de la comisión presumo que vamos a ir hacia otra propuesta para continuar este debate. Congresista Otárola. Sí, yo pediría, en el momento que se estudien estos temas, hacerlo con precisión. Primero, entender y diferenciar lo que es un registro jurídico y administrativo, porque en el propio proyecto, en esa parte es bueno, dice que no comprende a los registros administrativos. El registro de marcas y patentes es un registro muy administrativo, ¿no? A mí me hubiese gustado ir más allá, cambiar la división de los derechos reales, ya no en muebles, inmuebles y semovientes como existía en el derecho romano, sino en registrados y no registrados, y dentro de los no registrados los registrables y no registrables, que es la tendencia moderna en todo el mundo, pero veo muy difícil, muy difícil llegar a eso, ¿no? Entonces, hay temas que son importantísimos. Por ejemplo, les pido meditar, se ha cuestionado la función normativa de la Superintendencia de Registros Públicos. Han dicho, ¿por qué vamos a abdicar que ellos califiquen la forma o los bienes muebles que se van a inscribir? Muy fácil. La Superintendencia de Registros Públicos ya lo hizo. Con la capacidad y el conocimiento que tiene este ente especializado. Tienen el reglamento de las inscripciones, el reglamento general de los registros públicos, el reglamento de registro de la propiedad vehicular, el reglamento de registro de la propiedad mueble e inmueble. Tienen jurisprudencia permanente y son textos voluminosos que desarrollan el Código Civil. Y por lo tanto, pretender decir que no pueden ellos determinar en lo sucesivo qué bienes muebles se van a registrar es porque falta profundizar en el tema que es ya una especialidad en el derecho civil. Entonces, si se va a debatir, como yo sí creo que se puede estar una nueva fecha para debatir artículo por artículo, les pido pues a todos nosotros que no somos civilistas, tener la capacidad de asesorarnos por destacados civilistas para venir con un criterio firme y no malinterpretar por desconocimiento más que por mala fe lo que se pretende hacer con este proyecto que tiene puntos muy importantísimos. Continúe. Sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, se regula el tema del daño moral, se regula el tema de la adjudicación o venta, la intervención procesal, son temas que, siendo el Código Civil un cuerpo muy estático, pero con el avance del tiempo requiere algunos ajustes y por lo tanto también requiere repensar cómo se va a regular. Entonces yo les pido lo siguiente, hacer ese esfuerzo, todos tenemos la capacidad y estudiar y sobre todo entender la facultad normativa que tiene la Superintendencia de Registros Públicos y conocer los cientos de artículos que regulan los actos registrales en el Perú, pues solo el libro 9 del Código Civil es una partecita de la frondosa legislación registral que dicta la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Gracias, presidente. Gracias. Ya intervino con esta Lescano, me parece. No podemos abrir otra rueda de oradores, pero el presidente tiene la palabra, de repente le puede ceder una interrupción. No ha habido segunda ronda todavía. Sí, congresista Rafael Eguren. Presidente, me pide una interrupción. Congresista Lescano. Presidente, muchas gracias, congresista Eguren. Señor, no son pocos temas los que estamos debatiendo el día de hoy. Viendo el artículo sobre registro de personas, ahí se establece que se inscriben los matrimonios, la disolución del matrimonio y se han olvidado de las uniones de hecho. Las uniones no aparecen acá.
que se pueden inscribir y son instituciones reconocidas en el Código Civil. O en el caso de la hipoteca, que cubre la hipoteca, los bienes presentes, las partes del inmueble presentes y dice futuras. Y no puedes ver pues partes futuras en un bien inmueble. Entonces hay falta de técnica que va a favorecer a quienes pues tienen el sartén por el mango, que son fundamentalmente los que se dedican al sistema financiero, y eso lo saben bien. Entonces hay cosas, señor, que no hay que permitirlas. Pues. Habrán hecho esto distinguidos juristas, pero no han visto pues a ambos lados, señor, han estado viendo solamente a un solo lado y dándoles ciertas ventajas sobre las personas que a veces están en desventaja. Entonces, señor, hay varios temas que hay que corregir y por lo tanto esto hay que derivarlo de todas maneras en su debate y su aprobación. Gracias, señor presidente. Gracias, Juan Carlos. Gracias, presidente. Voy a comenzar viendo el vaso medio lleno, señor presidente. Elementos que estamos recogiendo de acuerdo a las intervenciones y aportes de los señores parlamentarios. En el artículo 153, poder irrevocable, se ha cuestionado el que se eleve el plazo de 1 a 5 años, el plazo máximo. Todo plazo, señor presidente, es arbitrario. Las modificaciones responden a algunos criterios. ¿Cuál es el criterio que ha primado? En primer lugar, libertad contractual. O sea, no se obliga a las partes a dar un poder irrevocable y no se obliga a plazos. Lo que se está poniendo es una barrera que limita la libre voluntad de las partes para fijarse un plazo. Sin embargo, dentro del criterio, señor presidente, que ha inspirado a la comisión revisora de la propuesta de la primera comisión que se creó para la reforma del Código Civil, es ir con prudencia, ok, vamos a aplicar los mismos criterios. Ahí consideramos y recogemos los aportes de la congresista Chávez, de la congresista Salgado, me parece de usted mismo, señor presidente, para modificar ese plazo máximo que el proyecto lo fije en 5 años a 2 años. Nos parece razonable, estaba en 1, hemos venido funcionando como país con 1 año, pasar al doble del plazo establecido. Se ha, no digo cuestionado, sino preguntado sobre la inscripción de derechos. Efectivamente, el congresista Lescano hizo referencia, efectivamente hay contratos como mutuos, cesión de derechos, etcétera, que se está planteando tengan un registro, ¿no? Un registro de derechos. En consecuencia, esa preocupación no podemos recogerla, señor presidente, y creo que el congresista Lescano lo va a entender. O sea, se especializa más los registros para que todos mutuos, préstamos, tengan su propio registro. En relación a bienes muebles registrados, ha habido observación de la congresista Chávez en el 2043 y otros, si debiera ser registrados o registrables. En principio comparto el criterio, vamos a ver el tema desde una óptica más técnica para la próxima sesión y poder definir si mantenemos el término registrados o registrables. En relación, hubo alguna confusión al inicio con el artículo 2044. Una señora congresista señaló que era la SUNAT. No, se hace referencia a la SUNARP, que es el órgano especializado. Y ahí hay una discusión que sí ha encontrado criterios diferentes. Delegar, que el Congreso delegue en la SUNARP el definir los bienes que pueden o no ser registrados, lo cual tradicionalmente ha sido una reserva legal. Otra cosa es la reglamentación, y en ello sí consideramos que dentro de ese concepto conservador de las reformas deberíamos eliminar ese inciso 2
y que el Congreso quede con esa reserva legal para determinar los bienes registrables o registrados. Por último, la congresista León manifestó una preocupación en relación a registros, creo que se aclara su preocupación en la disposición complementaria modificatoria tercera, último párrafo. Su preocupación es competencia de Indecopi, referente a patentes, marcas, regalías, derechos de autor, etcétera, que están resguardados perfectamente en estas modificaciones. Señor presidente, no encuentro materias controversiales, importantes, relevantes. Yo lo que encuentro, señor presidente, es otro problema, que es un problema real y hay que abordarlo, señor presidente. Y es por ello que dije, voy a comenzar con el vaso medio lleno. Los planteamientos que se han producido, válidos, legítimos, y se están recogiendo. Sin embargo, también he tenido, señor presidente, un déjà vu, porque lo que escuchamos en el periodo 2006-2011, finales del periodo anterior, lo volvemos a escuchar. Y se ha escuchado en estos 3 años, señor presidente, de este Congreso, cuando se utilizó los mismos conceptos el 11 de abril, el 3 de octubre, el 11 de octubre, el 29 de abril, los mismos conceptos. Merece un estudio más profundo. ¿Ok? Merecía un estudio más profundo, pese a que venía de 2 comisiones de especialistas, había pasado por la Comisión de Constitución, etc. Una vez que llega al Congreso, merece más estudio. Ok, merecía más estudio el 11 de abril. Supuestamente los señores parlamentarios estudiaron más el tema y volvió del 2012. Ahí merecía más estudio. Ok, nos fuimos al 18 de abril del 2012. Ya se había estudiado. Y surgieron nuevamente, no, tenemos que ser responsables, merece más estudio, debate más profundo, seamos responsables. Ok, más estudio, señor presidente. Nos fuimos al 3 de octubre. Hasta el 3 de octubre ya todos los parlamentarios habían estudiado minuciosamente las propuestas y sus asesores también. Lamentablemente, voy a conceder en un momento, lamentablemente tampoco se estudió. Y ahí ya nos vamos a la sesión del 29 de abril, donde nuevamente surgen los mismos argumentos de la necesidad de mayor estudio y ser más responsables. Entonces, señor presidente, vamos a aceptar con todo gusto las propuestas de diversos parlamentarios en el mismo sentido de mayor estudio. La semana pasada, casi encarecidamente, señor presidente, pedí a mis colegas parlamentarios que revisen a lo largo de esa semana, se den un tiempo especial para dar una miradita, y si no podían, porque el tiempo de los parlamentarios sabemos que es escaso, encargar a nuestros asesores una revisión. Y les pedía, señor presidente, que me hagan llegar para poder volver a coordinar con los expertos que están participando, porque si han presentado los expertos una propuesta, obviamente también están atentos para ver si corregimos cosas que ellos estén de acuerdo o no. Permítame, tengo una primera interrupción y después congresista Mulder. Entonces, hacíamos ese pedido y lo reiteramos, señor presidente. A lo largo de esta semana no recibimos ningún aporte, salvo el día de hoy de un solo señor parlamentario. No, el del doctor Belaúnde. Tenemos hoy por delante nuevamente la decisión mayoritaria en opiniones, no en número, pero sí en opiniones de los que han intervenido,
que volvamos a darnos un tiempo más de estudio. Estoy de acuerdo, señor presidente, pero reitero que ese tiempo sea para estudio, señor presidente, que ese tiempo sea para hacernos llegar sus propuestas, sus opiniones, sus dudas, sus preocupaciones, para darnos el tiempo de seguir haciendo consultas por un tema de humildad profesional y jurídica con las personas especialistas y que las sabemos más conocedoras de las modificaciones que los señores parlamentarios están planteando. Señor presidente, no podemos dejar de asumir, como muchos han dicho, tenemos que ser responsables. Efectivamente, seamos responsables, porque después de ello, señor presidente, vamos a tener que afrontar 2 nuevos códigos y no modificaciones de 40 y tantos como ahora. El trabajo del Congreso tiene ya listo, señor presidente, y espero que la próxima semana pueda agendarse el nuevo Código de Niños y Adolescentes. Es un nuevo código trabajado bajo las mismas metodologías de expertos, que contiene más de 300 artículos. Y vamos también a tener que estudiarlo, señor presidente. Y ya se presentó de manera multipartidaria el nuevo Código Penal, con centenas de artículos. Y los vamos a tener que estudiar y debatir y aprobar, no sé si uno por uno. Pero, señor presidente, o asumimos la responsabilidad como parlamentarios y como Congreso en nuestro rol legislativo, confiando también con una cuota de confianza en los expertos que han participado, o sencillamente seamos honestos con nosotros mismos y decidamos como siempre se decidió en el pasado. No hay capacidad, no tenemos capacidad, no tenemos tiempo y en consecuencia deleguemos al Poder Ejecutivo para que legisle en estas materias como normalmente ha legislado. Señor presidente, una primera interrupción la congresista Mavila y una segunda el congresista Mulder. Gracias. Congresista Mavila, luego el congresista Mulder. No queremos ser actores políticos, le pediría al presidente de la Comisión de Justicia que me pueda escuchar, que hayamos evadido, señor congresista Eguren, le agradecería que me escuche, por favor. No queremos ser actores, señor, políticos que hayamos evadido nuestras responsabilidades en la Comisión de Justicia. No creemos. Sin embargo, señor, yo honestamente no conozco las propuestas desde que hace 10 años, dice el congresista Bengolea, han sido sometidos al debate público. Y tengo, señor, una maestría culminada en Derecho Civil. ¿No? Y entonces, señor, acá hay un tema, pues. La metodología debe ser que por responsabilidad política la propuesta de los expertos la avalemos así nomás. No, como obviamente la metodología no puede ser que por eternamente hasta las calendas griegas estemos discutiendo las propuestas. Yo creo que es una buena metodología centrar lo que es consenso de reforma, pero ese que es consenso de reforma entre expertos tiene que ser debatido pues en el Congreso, señor. Culmine con Instrumentos de mero levantar la mano para definir lo que son reformas en las que tenemos responsabilidad política. Por ejemplo, señor, con la reforma del Código Penal, ¿acaso en la Comisión de Justicia no estamos discutiendo proyectos y proyectos que modifican cada delito, cuando de por medio ya todos los expertos nos han hecho una propuesta de anteproyecto de reforma del Código Penal? ¿Acaso el mecanismo no debería ser exactamente el contrario, ver el paquete global que es sistémico y en ese contexto evaluar las reformas micropolíticas? Por eso, señor, yo creo que hay que tener cierto tiempo. Si hace 10 años otros congresos, no el nuestro, vienen trabajando la normatividad civil, no creo, señor, que se genere un tsunami jurídico si no podemos esperar una semana, porque a fin de cuentas, señor, son 4 o 5 o 6 artículos. Por ejemplo, señor, lo que ha propuesto hoy día el congresista Acuña a mí me parece relevante y no está en la propuesta. El tema del segundo adquiriente de buena fe. Culmine con la del Código Civil
a la Convención Internacional sobre Discapacidad, señor. Y sí creería que por lo menos algunos artículos de modificación que conciernen a la discapacidad pueden ser incorporados en este anteproyecto de reforma de la codificación civil. Entonces, por eso, señor, no me parece que estemos en una actitud de no, para nunca, alarguemos irresponsablemente. No es esa la actitud, pero sí es la actitud, señor, de tener un mínimo de conciencia sobre lo que vamos a decidir. Eso es todo, señor presidente. Gracias. Congresista Mulder, luego por alusión al congresista Bengolea. Presidente, yo creo que el congresista Eguren se equivocó un tanto al intervenir solamente para tratar de jalarnos las orejas a los parlamentarios, ¿no? Que no traemos las propuestas, que esto ya tiene 20 años discutiéndose, que el Poder Ejecutivo lo hace, cuando lo que él debió decir es si recoge o no recoge parte del debate que había hoy día, presidente. No ha hecho una sola referencia al dictamen, simplemente a que los parlamentarios tenemos que de una vez hacer las cosas, o sea, pero no podemos pues los parlamentarios votar al tuntún, porque se quiere sacar rápido, para que el congresista pueda decir, yo saqué este proyecto. Tenemos que estudiarlo, presidente. Y yo lamento pues que hayan sido otras personas que hayan estudiado hace 20 años, hace 30 años, etcétera, pues, pero ellos no son los que van a votar, pues vamos a votar nosotros. Y nosotros tenemos el deber de votar a conciencia, pues, presidente. Entonces, yo creo que la metodología es una metodología de debate doctrinario y el presidente de la comisión lo que tiene que hacer a lo largo de la semana es tratar de recoger eso. Si a lo largo de la semana nadie le alcanzó, para eso son los debates, pues dice, solo un congresista me ha alcanzado. Entonces, lo que hemos hablado, ¿de qué sirvió, presidente? Culmine con... O sea, la intervención que se hace en el Pleno oralmente es justamente lo mismo que hacer un aporte, expresar un punto de vista. Entonces, pienso, presidente, que, reitero, no han sido demasiados los elementos de objeción que se han presentado y perfectamente los puede haber recogido el congresista para que empecemos a trabajar un texto con las personas que han hecho uso de la palabra. Y eso puede llevar a que en una siguiente sesión podamos tener ya un texto consensuado. Pero a lo que no se debe renunciar, presidente, es a explicarle a los parlamentarios por qué se propone cada modificación. No porque en 2 o 3 o 6 artículos que están contenidos acá no se haya dicho nada ahora, no significa que no sean temas bien debatibles. Lo que pasa es que, claro, cada uno tiene 3 minutos, solamente busca el tema más importante, pero en casi todos los artículos, presidente, hay temas de discusión jurídica, en casi todos. Y no se nos explica por qué razón se quiere introducir una determinada palabra o eliminar otra en un determinado artículo. Eso es lo único que se está pidiendo, pues, presidente. Entonces, yo lamento mucho que no les guste el debate, que querramos que las cosas se hagan rápidas, que se termine de una vez como si fuéramos una fábrica. No. Culmine con esto. Somos un ágora de discusión, de debate. Somos 130 parlamentarios. Obvio que tiene que demorar. El Código Civil es del año 84, aquí se ha dicho, es un buen código. México tiene su código del año 28 y lo sigue modificando poco a poco. No es que cada 20 años se tenga que hacer un Código Civil nuevo. No es malo este Código Civil, presidente. Tendrá que haber modificaciones sin duda, pero esas modificaciones además tienen que estar perfectamente consensuadas entre quienes vamos a votar, presidente. Por eso es que las discusiones, cuando se llevan a cabo en un ágora como el nuestra, y resulta que algunos consideran que no se debe discutir, es que todo pasa al Poder Ejecutivo donde no se discute nada, simplemente se imponen las cosas. Entonces, hagamos más bien reivindicación del debate parlamentario, haciéndolo, pues, presidente, y no tratando de cercenarlo. Gracias. Por alusión, congresista Bengolea. Sí, presidente, solamente a propósito, y con el mayor respeto, porque sabe cómo valoro los aportes que tanto la congresista Mavila como el congresista Mulder en su oportunidad hicieron en la Comisión de Justicia cuando estos temas se debatieron y yo era presidente de la comisión. Pero me dice la congresista Mavila que ella con su maestría no tenía idea de que había un estudio prolongado. Solo quiero citarle la fecha porque no voy a mentir, aunque usted no lo haya leído no quiere decir que no exista. El Diario Oficial del Peruano, para que lo busque, congresista, el Diario Oficial del Peruano del 7 de julio de 2006. Ahí estaba publicado el texto íntegro y está, lo puede encontrar usted en su archivo, lamento que no lo haya mirado, pero no he faltado la verdad. 7 de julio de 2006, Diario Oficial del Peruano, publicado íntegramente el proyecto de reforma, que es básicamente el que se ha tomado en esta propuesta. Gracias, presidente. Bien, con el compromiso de citar un día especial pronto para debatir este tema, cedemos finalmente la palabra al presidente de la comisión. Gracias, presidente.
Sin ánimo de continuar un debate en esta etapa, solo señalar en primer lugar al congresista Mulder. El inicio de mi intervención, la última, ha sido para dar cuenta de los elementos que había recogido de la participación de los señores congresistas. Probablemente no estuvo en algún momento en el hemiciclo. Y dentro de esa cuenta hemos recogido planteamientos de la congresista Chávez, de la congresista y planteamientos suyos que están recogidos. Y es lo primero que hice, señalando que iba primero a hablar del vaso medio lleno, de los buenos aportes y que estaban siendo recogidos. Sin ánimo tampoco con esa... En relación a este tema, en el Congreso anterior la comisión revisora, ¿no?, presidida por Mario Castillo Freire, integrada por el congresista y posteriormente ministro de Justicia, Aurelio Pastor, integrada por Javier Velázquez Quesquén, o sea, personas que se han puesto de acuerdo, y cito dos, de un gran número de especialistas. Este proyecto ha pasado por la Comisión de Justicia. Lo que pasa es que pasan los meses y los años, el 2012, y ha sido aprobado en la Comisión de Justicia por unanimidad, con participación de todos los especialistas de cada una de las bancadas han delegado en sus congresistas para que vayan a cada una de las comisiones para representarlos. Y se votó por unanimidad, y dentro de los votos, señora Mávila, está su voto, señora Mávila, está su voto por unanimidad en el proyecto, hace 2 años. Entonces, sin más abundancia, señor presidente, tomo de la mejor forma el ánimo, la vocación, el compromiso de estudio de los señores parlamentarios y le pido en la próxima sesión, vamos a entrar seguramente con mucha vitalidad, con muchos aportes para cumplir con el país y con la obligación que tenemos de hacer las mejoras a un buen Código Civil, pero que el paso de los años requiere algunos cambios. Gracias, señor presidente. Bien, es un tema complicado, por eso quiero volver a saludar el trabajo hecho por el congresista Eguren. Congresista, por alusión. Yo honestamente no recuerdo haber avalado toda la codificación civil, no lo recuerdo, señor, pero de repente lo he hecho. Pero eso no quiere decir, señor, que aquí no haya surgido temas emergentes a los que el congresista no ha opinado en el resumen de artículos opinables, que ha sido el primer acápite de su participación. Por ejemplo, señor, es imposible que hubiera sabido cuando se sometió a debate en el Código Civil la propuesta que recién viene discutiéndose en la comisión especial creada para adecuar el Código Civil a la normatividad de la Convención Internacional sobre Discapacidad. Y no recuerdo, señor, haber discutido jamás el tema del segundo adquiriente de buena fe, porque probablemente, señor, no es un tema de consenso y porque la metodología que ha resumido el congresista Bengolea obviamente no incorpora este artículo que es fundamental, señor, implica una decisión política contra la corrupción en el tratamiento de los derechos reales. Y por eso, señor, sí reivindico pues el derecho de que pueden emerger nuevos temas que requieren pues un tratamiento y un debate por su necesidad. Gracias. Habiendo ya el presidente aceptado y con la invocación de tomar la precaución del caso, porque se suspende la sesión hasta el día de la mañana a las 9 y se solicita el debate, se posterga el debate hasta que encontremos una fecha ad hoc con las horas suficientes, que debe ser pronto. Se solicita la dispensa de trámite de sanción del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Los que estén a favor, sírvanse de levantar la mano. Los que estén en contra. Congresista, sí, tenía un tema importante el congresista Delgado. Ha sido aprobada, pero la dispensa de trámite de aprobación del acta. Congresista Delgado. Presidente, quiero informar algo que es muy importante para todos los congresistas. El día de ayer me enteré de que 2 personas estaban tomando mi nombre para ofrecer trabajo a cambio de $1000. Y estas
Y estas personas, lo grave que estas personas han estado pululando por el Congreso de la República, tomándose el nombre de congresistas. En este caso, yo me enteré de esta situación. El día de hoy comuniqué esto a Seguridad del Estado, hemos hecho una intervención policial y esas dos personas han sido detenidas. Estas personas se llaman Javier Santiago González Dávila, de 57 años, y Milagros Castañeda Relaiza, de 35 años. Les digo esto porque lamentablemente, probablemente no sea el único congresista el que se hayan estado tomando el nombre para que puedan estar advertidos. Muchas gracias. Las personas están detenidas. Se suspende la sesión. Bien, hace unos segundos nada más acaba de suspenderse la sesión vespertina del Pleno del Congreso en el hemiciclo principal. Fueron dos proyectos de ley que se debatieron arduamente en este lugar. Vamos a mencionar el primero, que fue el proyecto de ley 3455, que otorga asignación especial por laborar en el Valle de los Ríos Apurímac, en Imantaro Braem, a los profesores contratados y que dictan otras disposiciones. Los resultados de la votación fueron 81 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Esta propuesta legislativa cabe mencionar de que se dispone a otorgar una asignación especial por un monto de 300 soles para los profesores contratados y nombrados en el ámbito de intervención directa o de influencia en el BRAEM. El costo de esta propuesta es de 17.7 millones de soles. El segundo proyecto de ley 582, que propone modificar diversos artículos del Código Civil, pasó a la Comisión de Justicia en el año 2012, eso es lo que recordaron varios de los legisladores, sobre todo el presidente de esta comisión, que es Juan Carlos Eguren, y a pedido de los congresistas Teófilo Gamarra, Mauricio Mulder y Johnny Lescano, solicitaron un cuarto intermedio, por lo que el presidente del Congreso, Freddy Otárola, ha mencionado de que se dará cuenta del día para que vuelvan nuevamente con este debate de los diversos cambios que se darán al Código Civil. Esto es lo que podemos informar hasta el momento en el Pleno del Congreso. Los invitamos a que continúen en la programación.